Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tipo de convertidor que es el convertidor flyback, que seguramente a ustedes les resulta familiar. El nombre flyback es bastante común en el ambiente de los electrónicos. Si bien se trata de un convertidor, me parece oportuno ubicarlo ahora, inmediatamente después de haber visto el funcionamiento del regulador buck-boost. Recuerden que el regulador buck-boost tenía la particularidad de que la tensión de salida se presenta o se presentaba invertida respecto de la tensión de entrada. Eso en algunos casos puede complicarnos y en otros puede ser realmente favorable. Por ejemplo, hay muchos circuitos analógicos que se alimentan con fuente partida. Por ejemplo, más 12 volt menos 12 volt o más 10 menos 10 o más 5 menos 5. Imagínense que ustedes quieren alimentar un circuito de este tipo a partir de una batería de auto de 12 volt. Es difícil obtener los 12 volt negativos de una manera simple. Con una fuente de este tipo, con un ciclo de actividad de 1 medio, ustedes pueden tener una tensión de salida que esté exactamente invertida respecto de la tensión de entrada, con lo cual tranquilamente pueden lograr una fuente partida a partir de una fuente única. De todas formas, sigue presente el problema de que un borne de entrada está compartido con uno de los bornes de salida. Nosotros ya les explicamos que los convertidores se diferencian de los reguladores porque la tensión de salida no tiene ninguna vinculación galvánica con los bornes de entrada. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre el funcionamiento del buck-boost. Esta es la topología básica eh, dibujada con llaves en lugar de conmutadores electrónicos. La posición en la cual se encuentra la llave en este momento corresponde al estado ON. Durante este tiempo de ON sabemos que el inductor se encuentra conectado a la fuente, por lo tanto va a circular una corriente en la malla de entrada. ¿Qué tipo de corriente? Bueno, si imaginamos que esto se trata de un inductor excitado por un escalón de tensión, la respuesta va a ser una rampa de corriente. Es decir, que la corriente va a crecer desde un valor mínimo hasta un valor máximo que corresponde al momento en que la llave conmuta a la posición off. Ese valor máximo de corriente alcanzado corresponde a un valor máximo de energía almacenada en el inductor. Saben que la energía se almacena en forma de flujo y que el flujo no admite discontinuidades. Por lo tanto, lo que va a pasar es que cuando la llave se conmuta, bien digo, al circuito de salida, esa corriente va a comenzar a decrecer cediendo la energía a la malla de salida compuesta por R y por C. Para continuar con la explicación, les pido que imaginemos lo siguiente. Imaginemos que el inductor L está constituido por dos conductores arrollados sobre el mismo núcleo. De manera tal de que vamos a constituir una bobina L con el doble de sección de cobre. Ahora voy a tratar de explicar un poco cómo es la cosa. Vamos a ver cómo construir un bobinado bifilar. Por lo pronto necesitamos dos conductores, vamos a usar uno rojo y uno negro para diferenciarlos. Voy a imaginar que este pedacito de plástico en realidad es el núcleo magnético y lo que vamos a hacer es bobinar el cable rojo y el cable negro alrededor del núcleo magnético. Acá vamos a ponerlo un poquito más prolijo, ahí se va a poder ver bien que están intercalados los colores rojo y negro. Y fíjense que los extremos de la bobina están separados. Si los unimos los extremos rojos con negro en cada punta, lo que vamos a tener es un bobinado
con la misma cantidad de espiras, pero con el doble de sección de cobre. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona este concepto de la bobina bifilar. Vamos a volver a la topología del buck-bus, pero tomando en esta oportunidad los dos bobinados y poniéndolos expresamente dibujados. Acuérdense que tanto L1 como L2 en realidad son la misma bobina formada por un bobinado bifilar. Al estar la llave en la posición 1, este par de bobinados quedan conectados a la fuente, de manera tal que la tensión en bornes de la bobina va a ser la indicada. Esto va a hacer que el inductor tome energía de la fuente a través de una corriente que vamos a denominar I sub L. Esa corriente I sub L se va a separar en el divisor resistivo que se forma en este punto, acá, en dos corrientes, una por cada mitad del devanado, o mejor dicho, por cada cable, por cada conductor. La suma de ambas corrientes es igual a la corriente IL de magnetización. Sabemos que durante el tiempo que la llave está en la posición 1, el encargado de mantener la tensión sobre la salida es el capacitor. El capacitor va a ceder corriente, o sea, va a perder carga. Esa corriente saliente del capacitor es la misma que va a circular por la carga, que va a provocar, como ya sabemos, esta caída de tensión invertida respecto de la tensión de entrada. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa ahora durante el TON. Durante el TOFF. Durante el TOFF, la llave pasa a la posición 0. Sabemos que el inductor acumuló energía durante todo el tiempo TON. Esa energía debe ser cedida a la malla de salida antes de que la llave vuelva a la posición 1, de manera tal de que ciclo a ciclo la energía del inductor se intercambie entre la malla de entrada y la malla de salida. Sabemos que el inductor, o mejor dicho, que el flujo en el inductor no admite discontinuidades. Por lo tanto, en el momento en que la llave conmuta a la posición 0, el flujo en ese instante sigue siendo el mismo que cuando la llave estaba puesta en la posición 1. Nada más que ahora lo que va a hacer es ceder su energía para recuperar el estado inicial. Para poder hacer eso, tiene que seguir circulando una corriente decreciente sobre el inductor. Esto se logra porque la tensión en bornes del inductor se invierte. Esta corriente se va a separar en dos. Una parte va a compensar la energía perdida en el capacitor durante el TON y la otra parte va a circular por la resistencia de carga manteniendo la tensión de salida V sub 0, que es lo que nos interesa. Recuerden que siempre en este nodo, que es el mismo que está acá arriba, la suma de corrientes debe ser igual a 0. O sea, que la corriente I sub L más la corriente I sub C más la corriente I sub 0 deben ser igual a 0. Ahora, sabemos que si hablamos de valores medios, la corriente media por el capacitor no existe. Por lo tanto, la corriente media en el inductor va a coincidir con la corriente media I sub 0 de salida. Ahora vamos a introducir un pequeño cambio. Teníamos nuestra bobina, puesta un poquito más prolija, donde teníamos unidos los cables negro y rojo en cada uno de los extremos. Lo que vamos a hacer ahora es, en el extremo superior, separar los bobinados, pero los vamos a dejar unidos del lado de abajo, o sea, del lado del punto de tierra. Bien, ahora que modificamos la conexión de los bobinados, vamos a ver cómo queda el circuito con esta pequeña modificación. Vamos a ver qué pasa para el TON. Bueno,
acá tenemos los dos inductores, L1 y L2, con la conexión, como dijimos, separada en la parte superior y manteniendo el punto en común en el retorno a la fuente. En cada uno de los bobinados superiores, los extremos superiores, vamos a conectar dos conmutadores que se activan sincrónicamente. El núcleo sigue siendo el mismo, no hemos modificado eso. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando la llave está en esta posición ON, sobre el inductor L1 vamos a tener presente la tensión de la fuente o generador. Y no se olviden que, como el devanado es bifilar, los bornes homólogos son coincidentes de por sí. O sea, los bornes que acabamos de desconectar o separar son bornes homólogos entre sí. Por efecto, o mejor dicho, aplicando la ley de Faraday o Faraday-Lenz, podemos definir que en el bobinado L2 vamos a tener una tensión exactamente igual a la tensión aplicada sobre L1, porque la relación entre los bobinados es unitaria. Nada más que por el bobinado L2 no va a circular corriente porque se encuentra con un switch que está abierto. O sea que solo va a haber corriente por el bobinado L1. Y esa corriente por el bobinado L1 va a coincidir con la corriente tomada de la fuente. Mientras ocurre esto en la malla de entrada, sobre la malla de salida lo único que tenemos es el capacitor conectado a la carga. Quiere decir que durante el TEON el capacitor sigue encargándose de mantener la corriente sobre la carga, dando la misma polaridad de tensión que teníamos en el dibujo original. Vamos a ver qué es lo que pasa durante el TEOF. Durante el TEOF, el conmutador switch 1 y switch 2, o sea, el par de conmutadores, van a cambiar de posición simultáneamente, de manera tal que el inductor L1 se desconecta de la fuente y si el switch 1 se desconecta de la fuente, ¿qué pasa con la corriente en L1? Bueno, en principio uno supone que esa corriente debería seguir circulando, pero no puede porque se encuentra con una llave abierta. Ahora bien, el flujo en el núcleo aumentó durante el TEON. Y lo que va a pasar en este instante, en el TEOF, o sea, durante el TEOF, es que ese flujo tiene que recuperar el estado inicial antes de que la llave vuelva a la posición ON. ¿Cómo lo hace? Bueno, ustedes saben que el inductor se va a oponer a la variación de flujo abrupta y lo va a hacer invirtiendo su polaridad de manera tal de forzar una corriente igual a la corriente que estaba circulando, o mejor dicho, tratar de mantener el mismo flujo que tenía un instante antes de que la llave conmutara. La polaridad entonces se invierte en el bobinado L2 y en consecuencia también se invierte en el bobinado L1. De manera, pero digamos, la inversión de polaridad en el bobinado L1 no afecta a la malla de entrada porque el switch 1 está abierto. Ahora bien, la corriente y el L2 va a separarse en dos corrientes. Una corriente va a compensar la carga perdida en el capacitor durante el TEON y la otra corriente va a mantener o mejor dicho, la otra parte de la corriente va a mantener la tensión sobre la resistencia de salida. La I sub 0, que a su vez multiplicada por R0 nos da la tensión de salida. Bien, ahora vamos a introducir otro cambio a nuestra bobina bifilar. Hasta ahora teníamos los extremos inferiores de ambas bobinas unidos y los extremos superiores separados. Lo que vamos a hacer ahora es separar también la parte inferior de los bobinados y vamos a asignar cada uno de ellos a una de las mallas. Por ejemplo, los
El devanado rojo lo vamos a asignar a la malla de entrada y el devanado negro a la malla de salida. Bueno, ahora finalmente, después de todos los cambios que hemos hecho a nuestro inductor bifilar, llegamos a lo que es la topología flyback, que ustedes van a ver en muchos textos. Obviamente es la topología flyback con llaves. Después vamos a ver cómo funciona esto con componentes electrónicos. Pero quiero detenerme un instante en esta filmina para aclarar que L1 y L2 son dos bobinados sobre un mismo núcleo magnético, por lo tanto, así como se presenta, no tiene ninguna diferencia con un transformador en lo físico, pero sí tiene una diferencia fundamental en el funcionamiento. Primero, como los dos bobinados se hicieron simultáneamente, o sea, se bobinaron simultáneamente, ya en forma natural podemos decir que los bornes superiores son bornes homólogos entre sí. Lo mismo pasa con los bornes inferiores. La diferencia con respecto a un transformador es que si habláramos de un transformador, la transferencia de energía entre la entrada y la salida ocurre en el mismo momento, en el mismo instante de tiempo. Mientras que si analizamos esto como un inductor con dos bobinados, lo que vamos a tener es que en un instante de tiempo se acumula energía en el núcleo magnético y en otro instante de tiempo esa energía se cede a otro circuito. A continuación, vamos a ver cómo es una topología flyback real con elementos electrónicos. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos pasar del circuito con conmutadores electromecánicos o conmutadores ideales a un circuito más parecido a lo que es una fuente real con componentes electrónicos. Vamos a suponer en principio que todos los componentes del circuito son ideales. Entonces tenemos un transformador T1 que es un transformador ideal, o sea que solo provee aislación galvánica y relación de transformación. Vamos a tener un transistor Q que va a tener una caída de tensión nula o cero cuando está en conducción. Vamos a tener un diodo que cuando está en conducción tiene una caída de tensión nula y una inductancia de magnetización que refleja todos los componentes magnéticos del transformador real, pero en sí misma es una inductancia ideal, un capacitor ideal y un resistor ideal. Durante el TEON, cuando el transistor conduce, va a desarrollarse sobre la bobina una diferencia de potencial como se indica en este momento. Fíjense que el positivo es coincidente con el borne homólogo del primario del transformador T1. Esa diferencia de potencial va a hacer que circule una corriente creciente sobre la bobina. Esa corriente creciente lo hará en forma absolutamente lineal. Esa diferencia de potencial sobre la bobina o la inductancia de magnetización se va a presentar en los bornes del bobinado N1 y transferido al secundario vamos a tener una tensión equivalente sobre el bobinado N2. En principio, si suponemos que N1 es igual a N2, lo que vamos a tener como tensión sobre el bobinado N2 va a ser igual a la tensión Bs. Fíjense que si analizamos los bornes homólogos, la polaridad de la tensión que va a aparecer en el secundario durante el TEON es la que se muestra en este momento. Pero con esa polaridad sabemos que en los bornes homólogos, si tenemos que de este lado del primario tenemos una corriente entrante en el borne homólogo, del lado del secundario tendríamos que tener una corriente saliente. Es decir, siempre la corriente la tomamos como circulando desde el positivo al negativo. Pero se encuentra con este diodo que está en inversa. O sea, para esta tensión,
este diodo está en inversa. Por lo tanto, durante el on del transistor no hay corriente por el bobinado N2. Pero está el capacitor sobre la carga, que sabemos que es el que se encarga, hasta ahora lo hemos visto en todo el análisis, es el que se encarga de mantener una corriente I sub 0 sobre la resistencia de carga con la polaridad indicada y manteniendo la tensión B sub 0. Veamos qué es lo que ocurre ahora en el mismo circuito, pero durante el T-off. Durante el T-off, el transistor no conduce. Si el transistor no conduce, ¿qué pasa con la corriente de magnetización? Bueno, estamos en el mismo caso que teníamos con el circuito equivalente con llaves. En realidad, lo que está pasando es que esa corriente que estaba circulando por la inductancia de magnetización antes de que el transistor dejara de conducir, lo que va a provocar ahora es una inversión de polaridad sobre la inductancia de magnetización para tratar de mantener la misma corriente circulando por ella. Esa polaridad invertida queda aplicada al bobinado N1 y transferida al bobinado N2, de manera tal que ahora sí, tenemos la posibilidad de que circule corriente por la malla de salida, porque ahora sí coincide con la polarización directa del diodo. Esa corriente va a, por un lado, reponer la carga perdida en el capacitor durante el T-on y por otro lado va a circular por la resistencia R0 manteniendo la tensión B0 de salida. ¿Qué va a pasar sobre el transistor? Fíjense que si tenemos sobre la salida la tensión B0 y dijimos que la caída en el diodo en esta situación es 0, vamos a tener entonces la tensión B0 aplicada sobre N2. En otras palabras, volvamos a analizarlo. Si el inductor no tuviera nada que lo contuviera, cuando se interrumpe la conducción del transistor, la tensión en bornes tendería a infinito. Pero esa tensión con esta polaridad se transfiere al secundario y el secundario encuentra una fuente de tensión, que es el capacitor, que le impone en estos dos bornes la tensión B sub 0, de manera tal que esa tensión B sub 0 sirve como clamp para la tensión sobre el inductor. Dicho en otras palabras, la tensión sobre N1 va a ser la tensión B sub 0 multiplicada por la relación de transformación entre N1 y N2. Y si analizamos la polaridad, menos, más, sobre la llave vamos a tener una caída de tensión que va a ser igual a la tensión de fuente más la tensión de secundario reflejada al primario. Vamos a ver a continuación cómo son las formas de onda de corriente que corresponden a cada una de las condiciones de trabajo de la fuente. Bueno, ahora vamos a ver las formas de onda más importantes de esta topología. Aquí dibujé algunas de las más relevantes. La superior, que dice BS, en realidad es la tensión de la señal de control, para definir un poco cuáles son los estados T-on y T-off. Adopté un ciclo de actividad de 50% por la facilidad de los dibujos. En el gráfico que está debajo de BS tenemos la tensión sobre el switch. La tensión sobre el switch, obviamente, es nula. Acá es nula durante el T-on. Y cuando la llave deja de conducir, pasa a soportar, como ya vimos, una tensión igual a la tensión de fuente más
la tensión reflejada del secundario hacia el primario, o sea, la tensión de carga reflejada sobre el bobinado N1. Mientras que en el inductor, cuando estamos en T-on, la tensión es la tensión de fuente, porque el inductor se encuentra conectado directamente en paralelo con la fuente de alimentación. Cuando se desconecta de la fuente de alimentación en el T-off, lo que tenemos es la parte reflejada desde la carga hacia el bobinado N1. En el inductor, lo que vamos a tener, además de una tensión como la indicada, vamos a tener una evolución de corriente que es desde un valor mínimo a un valor máximo, desde un IL mínimo hasta un IL máximo. A esa diferencia IL máximo menos IL mínimo la llamamos delta IL. En el switch, mientras tanto, fíjense que cuando la llave está en on, acá, cuando el transistor conduce, el bobinado dijimos que quedaba conectado directamente a la tensión de la fuente. Por lo tanto, la corriente en el switch tiene que ser una copia de la corriente en el inductor durante el T-on. Durante el T-off, por el switch no hay ninguna circulación de corriente. Por lo tanto, la corriente es cero. ¿En qué valor de corriente arranca la conducción del switch o transistor? Arranca en el valor mínimo de corriente en el inductor. O sea, como dije, la corriente en el switch durante el T-on es un reflejo de la corriente en la inductancia de magnetización. En el diodo vimos que durante el T-on no hay circulación de corriente, porque el diodo está polarizado en inversa. Pero cuando el transistor se abre, acá en el T-off, dijimos que se presentaba una tensión invertida en el secundario, N2, lo que habilitaba la conducción del diodo. ¿Y cómo va a ser la conducción del diodo? En definitiva, va a tener la misma forma que la caída de corriente en el inductor, porque lo único que hay de por medio es la relación N1-N2. Si suponemos que N1 es igual a N2, esta caída de corriente es exactamente igual a esta caída de corriente en el diodo. Si analizamos el nodo que está formado por el capacitor, el diodo y la resistencia de carga, y si aplicamos el mismo criterio de que la corriente I sub 0 es una corriente continua, pura, libre de todo ripple, entonces por el capacitor sabemos que la corriente media vale 0, luego la corriente media que circule por el diodo va a ser igual a la corriente I sub 0 de salida de la fuente. O sea que este nivel indicado como I sub 0 corresponde al valor medio de la forma de onda en el diodo. Y por último, para el capacitor, tenemos que la corriente por el capacitor media vale 0. O sea que en definitiva el valor medio de corriente va a ser nulo. Pero si volvemos a analizar el nodo formado por el diodo, el capacitor y la resistencia, y si antes dijimos que la corriente media por la carga era exactamente igual a la corriente media por el diodo, ¿cuál es la corriente entonces que circula por el capacitor? Es la diferencia entre la corriente en el diodo, que es esta, es la diferencia respecto de la corriente media de salida. O sea, es corriente en el diodo menos corriente I sub 0. Si a este gráfico le quito la corriente I sub 0, obtengo este gráfico de aquí abajo, que es formalmente el mismo, pero desplazado en un valor I sub 0.
Ahora vamos a entrar en lo que es diseño de los componentes de la fuente. Fundamentalmente lo que nos interesa determinar es el valor de la inductancia de magnetización y el valor de la capacidad de salida. También es importante determinar la corriente pico de entrada y la tensión máxima que debe soportar la llave. Hago una aclaración respecto de lo que ya hemos visto. En estas topologías la llave está sometida a una condición de tensión bastante exigente, porque durante el corte la tensión presente sobre el transistor duplica a la tensión de la fuente en todos los casos. Eso lo vamos a ver con números en la parte práctica. Por lo pronto vamos a ver cómo aproximar el valor de inductancia de magnetización y el valor de capacidad de filtro de salida. Cuando la bobina se encuentra conectada a la fuente, sabemos que la tensión aplicada debe ser igual al valor de inductancia multiplicado por el delta de corriente en la inductancia dividido el delta de tiempo, que para el caso del teón, el delta de tiempo vale efectivamente teón. De esa expresión podemos despejar el delta IL en la inductancia de magnetización y dejarlo expresado en función del ciclo de actividad y del periodo de operación de la fuente. Para el TEOF tenemos que la tensión sobre la inductancia de magnetización es igual a menos V0 por N1 sobre N2, es decir, por la relación de transformación. Pero más allá del signo menos, que en definitiva lo que significa el signo menos es que la tensión durante el TEOF está invertida respecto de la tensión durante el teón, pero a los fines del cálculo del incremento de corriente no es algo que nos tenga que preocupar demasiado. Podemos directamente trabajar con los módulos. Despejamos el delta IL de magnetización que corresponde al TEOF y nos queda que es igual a menos V sub 0 sobre LM por 1 menos D por T por N1 sobre N2. El 1 menos D por T surge, como ya lo hemos visto, de la forma de expresar el TEOF en función de D y de T. Sabemos que a lo largo de un ciclo de actividad de la fuente, o sea, la suma de teón más TEOF, la energía media en el inductor debe ser 0. Es decir, lo que recibe durante el teón lo devuelve durante el TEOF, o sea, la variación de energía debe ser nula. Por lo tanto, el incremento de corriente durante el teón debe ser igual al incremento de corriente durante el TEOF. Sumados, me tiene que dar 0. Entonces, lo que hago es, de las expresiones 1 y 2, sumo los incrementos de corriente delta y L y llego, operando con esa expresión, a que la tensión de salida es exactamente igual a la tensión que teníamos, o a la relación que teníamos para el buck-boost, afectados de N2 sobre N1, que es la relación de transformación. En otras palabras, la topología flyback se comporta como un buck-boost con aislación galvánica. ¿Qué ventaja tiene esto respecto al buck-boost? Que como tenemos un transformador de por medio, ya no estamos limitados a que la tensión de salida tenga una determinada polaridad respecto de la fuente. Todo depende de cómo conectemos los cablecitos, nada más. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos aproximar el valor de la inductancia de magnetización. Sabemos que los componentes son ideales, por lo tanto, la potencia de entrada debe ser igual a la potencia desarrollada sobre la resistencia de carga. No hay ningún otro tipo de pérdida. Reemplazando, podemos decir que la potencia de entrada es igual al producto
tensión de fuente por corriente media, tensión media por corriente media, y eso debe ser igual a la tensión media sobre la carga elevado al cuadrado y dividido R0. Pero también podemos analizar los gráficos que hemos visto en una filmina anterior, y de ahí determinamos que la corriente media tomada del generador no es ni más ni menos que el valor de la corriente media en el inductor multiplicada por D. Si reemplazamos en esta expresión lo que tenemos en la expresión número 3, nos queda que la inductancia de magnetización la podemos aproximar al valor B sub 0 cuadrado sobre Bs por D por R0. Como primera aproximación. Si obtenemos el valor B0, o mejor dicho, reemplazamos el valor que obtuvimos para la expresión de B0 en función de Bs, podemos decir que la inductancia de magnetización termina siendo igual a B0 sobre 1 menos D por R, y todo eso multiplicado por N1 más N2. A esta expresión la vamos a denominar número 5. Bueno, si observamos cómo es la forma de onda de corriente en el inductor, en nuestra inductancia de magnetización, vamos a ver que es una forma de onda típica de corriente en cualquier inductor, porque sabemos que en el inductor la variable sujeta a continuidad es la corriente, por lo tanto no vamos a tener discontinuidades como lo puede presentar un capacitor. Como estamos trabajando en modo de conducción continua, entonces la corriente en el inductor nunca se va a hacer cero, así como nunca se va a hacer cero la corriente en el capacitor. Por lo tanto, la corriente mínima en el inductor la voy a poder expresar como la corriente media que circula por el inductor menos el delta IL sobre 2. En nuestro caso, como es un inductor de magnetización, tiene el subíndice M. Ahora bien, si decimos que nunca se va a poder hacer cero, tendríamos que definir la corriente IL de magnetización mínima como cero, es decir, como frontera, como límite. ¿Sí? Si eso lo reemplazo, este valor, lo reemplazo en esta expresión, me queda que el valor medio de corriente en la inductancia de magnetización debe ser igual a delta ILM dividido 2. Ahora, cabe plantearse para qué condición voy a tener esto, porque en los dibujos que vimos el IL mínimo está bastante lejos de cero. Bueno, lo que pasa es que si aumenta el valor de la resistencia de carga, disminuye la corriente de carga de la fuente. Y al disminuir la corriente de carga también va a disminuir la corriente de magnetización. Y en ese caso el valor IL mínimo se aproxima a cero. Si reemplazamos lo que obtuvimos en 5 y lo que tenemos ahora para delta ILM, si los reemplazamos en la expresión del cálculo de LM, vamos a llegar a un valor de LM mínima, que significa que cualquier valor superior a este va a cumplir con las condiciones de diseño. Este valor L de magnetización mínima es el que corresponde a la resistencia de carga máxima admitida en el diseño. Esta expresión la van a encontrar en muchos textos. Rashid es uno de ellos. Presten atención a que estamos definiéndola para el TEOF, por eso aparece el 1 menos D, y R0 en este caso no es la resistencia de carga nominal, sino una mucho más grande. Nosotros, como criterio en la cátedra, definimos esa R0, o mejor dicho, la corriente I sub 0, como un décimo de la corriente nominal, un 10%. Quiere decir que admitimos una R0 10 veces más grande que la corriente, que la resistencia nominal.
Bien, ahora vamos a ver cómo aproximar el valor del capacitor de filtro de salida. Para eso voy a reproducir la forma de onda de corriente en el capacitor de la IDT, perdón, la ICDT del capacitor. Sabemos que el valor medio de la corriente por el capacitor es nula y que durante el TEON el que se encarga de mantener la corriente en la carga es el capacitor, por lo tanto va a tener una corriente saliente igual a I sub 0. Si queremos determinar, por ejemplo, la variación de tensión en bornes del capacitor, sabemos que el delta Vc es igual a 1 sobre C por la integral entre 0 y t de la I de t diferencial t. Para nuestro caso, el intervalo es entre 0 y t on y la función f de t es una constante igual a I sub 0. Es lo que está expresado acá. Y el delta Vc es la variación admitida en la tensión sobre los bornes del capacitor. Si resolvemos esta integral, vamos a ver que es muy simple porque el I sub 0 es una constante y sale afuera de la integral. Por lo tanto, podemos decir que el delta Vc es igual a I sub 0 por D sobre C por F. La F sale de la integral entre 0 y Ton. Ton es D por T. D por T es 1 sobre F. Entonces nos queda esta expresión que es la expresión de la variación de tensión en el capacitor. ¿De dónde sacamos este dato de variación de tensión en el capacitor? Lo sacamos de las especificaciones del circuito. Por ejemplo, si nos dicen que se admite un 1% de ripple a la salida, el delta Vc va a surgir de calcular el 1% de la tensión que tenga la fuente a la salida, con algunas salvedades que tienen que ver con la interpretación de lo que es el ripple. Desde esta expresión podemos calcular el valor de C, que igual que el de la inductancia, es un valor crítico, porque cualquier otro valor de capacidad superior al calculado va a satisfacer las condiciones de la fuente en cuestión. Bueno, con esto tenemos lo necesario como para entender el funcionamiento de una fuente flyback. Después ustedes harán la ejercitación necesaria para calcular estos valores de inductancia, capacidad, corriente pico en la llave, tensión pico en la llave y demás. Por ahora nada más. Gracias por la atención.